Hola amigos, mi nombre es Felipe López, soy enfermero intensivista. El día de hoy vamos a ver un video corto que espero sea de mucha utilidad de cómo corregir el CO2 en un paciente con ventilación mecánica. Acompáñenme en este video. Bueno, el CO2 o la PaCO2 es la presión arterial de dióxido de carbono. ¿Esto dónde se va a medir? Se va a medir en una gasometría arterial tomada en el paciente, ¿ok? Entonces, lo normal de CO2 es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Es el CO2 normal en los pacientes, ¿ok? CO2 en sangre arterial, ¿ok? Entonces, en el paciente que está con ventilación mecánica, muchas veces el paciente va a estar reteniendo mucho CO2. Por ejemplo, sobre todo en los pacientes que tienen SDRA severo, pacientes de COVID, pacientes de POC, pacientes con una crisis asmática que requiere intubarse, alguna neumonía, etcétera, ¿no? Entonces, esos pacientes van a estar reteniendo CO2. Entonces, la manera con la que nosotros vamos a corregir o vamos a tratar de corregir el CO2 en esos pacientes es modificando la frecuencia respiratoria en el ventilador mecánico. Pero para ello hay una fórmula que está muy fácil, que ahorita se los voy a explicar, ¿ok? Por ejemplo, la fórmula es frecuencia respiratoria actual con la que está programada el ventilador, CO2 actual del paciente, el CO2 que tenga en ese momento en la gasometría. Se va a multiplicar la frecuencia respiratoria actual que esté programada en el ventilador por el CO2 actual en la gasometría más reciente, y lo que salga lo van a dividir entre el CO2 que ustedes desean. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Ustedes en sus unidades hospitalarias con la gasometría de sus pacientes lo pueden hacer las veces que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, en este ejemplo que yo les puse, muy facilito, el paciente tenía una frecuencia respiratoria programada en el ventilador de 18 por minuto. Entonces, frecuencia respiratoria actual 18, ¿ok? El paciente tenía 70 milímetros de mercurio, estaba reteniendo demasiado CO2 en la gasometría actual. Entonces, sacamos la calculadora mágica, vamos a multiplicar 18, que es frecuencia respiratoria actual, tiene 18, por CO2 actual, que es 70. Esto nos va a dar 1260, ¿ok? Ese 1260 lo vamos a dividir entre un CO2 deseado, o que yo o que mi paciente, o que sea más benéfico para mi paciente. Seamos realistas. Muchas veces no vamos a poder tener el CO2 entre 35 y 45, sobre todo en los pacientes con un SDRA severo, ¿no? El pulmón está muy rígido y va a ser muy difícil eso, ¿ok? Entonces, seamos realistas. Dependiendo del paciente y su patología, vamos a tratar de corregir lo más acercado a 35 a 45 milímetros de mercurio de CO2, ¿ok? Entonces, ya multipliqué frecuencia respiratoria actual, que es 18, por el CO2 actual de ese paciente, que es 70 milímetros de mercurio, y me dio 1260. Ese 1260 lo vamos a dividir. Nosotros queremos un CO2 de 45 milímetros de mercurio. Se va a dividir entre 45 y me va a dar 28, ¿ok? Ese 28 son las respiraciones que mi paciente requiere para llevar de un 70 de CO2 a un 45 de CO2, ¿ok? Yo le programo el ventilador de 18, me voy hasta 28 para tratar de corregir el CO2, ¿ok? Recordemos que un CO2 elevado no es bueno para el paciente, ¿ok? Recordemos que no es bueno ni mucho oxígeno, ni tampoco retener CO2 es bueno, ¿ok? Entonces, yo con esta simple y sencilla fórmula le vamos a ayudar mucho al paciente para tratar de llevar a un CO2 lo más adecuado posible para él. Como les digo, muchas veces va a ser imposible llevar
el CO2 hasta de 35 a 45 milímetros de mercurio. Entonces seamos realistas. Si el paciente ya está en posición prono, ya está con un PIB arriba de 10, vemos que no, que sigue reteniendo mucho CO2. Entonces muchas veces para ese paciente a lo mejor va a ser muy pronto o imposible casi llegar a un CO2 de 45. O sea, a lo mejor sí se va a poder, pero va a ser lento, ¿ok? Entonces seamos realistas. En base a la patología del paciente, va a ser a dónde queremos llegar el CO2. Por ejemplo, volvemos a repetir otra vez la fórmula. Es frecuencia respiratoria actual del ventilador. En este caso fue 18 por el CO2 que tiene mi paciente en la última gasometría, que era 70, ¿ok? Y yo lo quiero llevar a un 45. Para llevarlo a un 45, a un CO2, a un CO2 deseado, ocupo yo modificar el ventilador a 28 respiraciones por minuto. Con esto podemos hacer todos los ejemplos que ustedes deseen. Por ejemplo, si la frecuencia respiratoria actual de su paciente en sus unidades hospitalarias ya está, por ejemplo, a 21, ¿ok? Frecuencia respiratoria actual 21 supongamos que su paciente tiene 60 de CO2 por 60, va a dar 1260, ¿no? Eso, y si usted, no, pues yo quiero llevar el CO2 a 40, ¿ok? Entre 40 sale 31.5, ¿ok? Ustedes modifican el ventilador mecánico a 30 o 31 respiraciones por minuto. Como les digo, llevarlo a 40 muchas veces no es, en base a su patología, quizá no sea factible en ese momento. Entonces, volvamos al mismo ejemplo. Si tiene 21 respiratorias ya programadas y tiene un CO2 de 60 en la gasometría, seamos más realistas, ¿no? Vamos a llevar a 50 de CO2. Les da 25 de frecuencia respiratoria. Entonces modifican a 25 y esperamos, ¿ok? Y repetimos la gasometría dentro de una hora para ver, o dentro de 4 horas o 6 horas incluso, ¿ok? Va a variar. No todos los pacientes van a responder igual a los cambios en el ventilador mecánico, ¿ok? Entonces, mientras nosotros estemos en metas protectoras de ventilación mecánica, estamos haciendo un buen trabajo. ¿Cuáles son las metas de protección pulmonar? PIP menor a 8, o sea, de 5 a 8 centímetros de agua, que no haya atrapamiento aéreo, que la presión pico no suba de 35, lo ideal sería menos de 35, que la drive pressure no sea mayor a 15 y cuidar mucho las asincronías también. Y volumen tidal de 6 a 8 mililitros por kilo de peso predicho en paciente con patología pulmonar, ¿ok? En otro video vamos a ver cómo calcular el peso ideal y peso predicho, y en base a eso vamos a calcular el volumen tidal, ¿ok? Hoy solamente quiero que ustedes aprendan a cómo corregir el CO2 en ventilación mecánica, ¿ok? Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en un próximo video. Recuerden compartir, darle like y suscribirse a mi canal. Muchas gracias por su apoyo.